Entonces, pues vamos a iniciar con el estudio de hoy. Hoy nos corresponde lo que sería ya Mateo 7. Imagínate, ya estudiamos dos capítulos del Sermón del Monte, dos capítulos muy interesantes, muy llenos de instrucciones. Y este capítulo 7 pues tampoco se va a quedar atrás. También nos va a mostrar ciertas cosas a las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Como lo hicimos con el capítulo uno vemos todos esos principios, todos esos requisitos, diría yo también, que necesitamos nosotros como discípulos, ¿no? Ya en el capítulo 6 pues ya vamos viendo un poquito más acerca de ya no solo teoría, sino que ya vemos cómo Yeshua lo empieza a poner en ejemplos, ¿sí? En ejemplos prácticos donde nosotros los podemos poner y los podemos aprender. Y pues este capítulo 7 pues vamos a ver que acá es donde nosotros tenemos que pedir, ¿qué? Discernimiento. Pedir discernimiento para muchos aspectos de nuestras vidas, del cual pues acá nos va a decir y que nos va a llevar directamente todo el capítulo hacia lo mismo, a pedir discernimiento, a saber que cómo yo tengo que juzgar o hacer ciertas cosas y pues para eso necesitamos el discernimiento del Eterno, ¿no? Entonces acá vemos en este como tal, en este estudio, pues vamos a ver que acá vamos a concluir ya directamente el Sermón del Monte, ¿sí? Ya no vamos a tener, ya no vamos a tener en sí, digamos, ya este sería como el último capítulo, la última sección que vamos a estudiar acerca de este Sermón del Monte, ¿sí? Y vemos que empezamos también el capítulo 5 con todo lo que tiene que ver con el carácter. Yo como tengo que ser misericordiosa, bondadosa, eh, sabiendo que no soy nada delante de Dios, reconociendo el carácter, que mi carácter es pobre y que necesito el carácter del Eterno, ¿sí? Y pues tener esas actitudes que me acerquen a Él. ¿Cuáles serían esas actitudes? La humildad, el saber que nada merezco, el que me tengo que humillar ante Él, son actitudes que no todos vamos a tener, ¿cierto? Y que son las únicas con las que nosotros nos vamos a poder dirigir a Yeshua. ¿Listo? Ya en este capítulo 7 vamos a ver ciertos pasos o ciertas actitudes para nosotros poder estar en Yeshua, ¿sí? Que son dos diferentes cosas. O sea, el carácter nos acerca y nos lleva a la entrada de lo que Él quiere, ¿cierto? Después necesitamos, ya que nos acercamos, llegamos a la entrada, pues necesitamos saber cómo dirigirnos a Él, cómo le voy a hablar yo a Él, ¿cierto? Y después de eso necesito cómo estar en Él, cómo permanecer en él, que es lo que realmente nos va a ir enseñando a lo largo de este estudio, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver y por eso este capítulo 7 empieza con un principio muy puntual, ¿sí? Y acá en este capítulo 7 empieza en el verso 1 con este principio. No juzguéis para que no seáis juzgados. Un principio muy importante, un principio al cual todos tenemos que tener presente, ¿sí? Del cual todos debemos de estar escuchando y sobre todo que no se nos olvide, porque a veces pensamos que podemos juzgar a cualquier persona, que no hay problema, pero se nos olvida que no debemos de juzgar, ¿cierto? Porque eso pues hace que también yo sea juzgada, ¿no? Entonces vemos este principio que es muy importante, ¿cierto? El que no juzguemos para no ser juzgados. Y a veces parece contradictorio y es muy contradictorio con lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:9 que nos dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Acá es como está, como decir, no venga, o sea, está juzgando a todas las personas, ¿cierto? Y a veces muchos se quedan solo con este simple verso y no siguen leyendo.
Y ahí es donde nosotros tenemos que también, si te llegan a preguntar, no, pero ¿cómo así? Si este verso dice esto, pues ¿por qué por qué Yeshua está diciendo, o Jesús está diciendo esto y Pablo dice esto, ¿no? Casi siempre toman solo un solo verso, pero no toman los demás, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos que realmente Pablo, y recordemos que esta comunidad de Corintios, pues no es que fuera, digamos, como la más santa, o mejor dicho, de realmente como apartados totalmente del mal, no, porque vivían en un lugar donde realmente la maldad estaba a flor de piel, ¿cierto? Estaba, estaban en medio de un lugar donde era muy libertino, haz de cuenta lo que hoy en día es como Las Vegas. Así, tipo así, donde tú podrías ir y allá y sí hacer todo lo que tú quisieras debido a que había mucha cultura mezclada debido a que era un puerto, ¿no? Entonces, por eso acá él no está diciendo y está exhortando a que miren ciertos caracteres, ¿sí? Y no solo eso, porque acá con el juzgar es contender, defender, disputar, ¿sí? O castigar, o sea, es dar como un juicio directo a algo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando juzgamos. Lo que quiere decir es condenar, ¿sí? Y esto lo podemos ver muy bien ahí en el griego, ¿sí? En el hebreo, pues nos dice eso, en el griego, que es el 29:19, nos dice que es por implicación de tratar, condenar o castigar. Entonces, imagínate, si nosotros juzgamos y le estamos poniendo una condena a alguien, pues imagínate lo que estamos haciendo, ¿no? Pero entonces acá realmente Pablo no es que, o bueno, en este momento cuando Yeshua nos dice, venga, no juzguéis para que no seas juzgados, es que te está diciendo, no des condenación para que no recibas condenación. Sí, o sea, ya lo entendemos mucho más y ya nos da un punto mucho, digamos, mayor, mucho más amplio, ¿cierto? Y pues acá realmente, pues eso es algo que no sirve. Y pues a veces eso es lo que hacemos con las personas, le damos ciertas palabras tan crueles, tan duras, por lo menos, no, usted no sirve para nada, no, usted quítese de aquí, no, es que usted, yo no sé de dónde nació, sí, o palabras mucho mayores, porque pues son muchas mayores sí hay, ¿cierto? Pero entonces lo que dice es que, ¿qué? No condenes, no juicies, no estés haciendo eso, ¿sí? Porque estás haciendo tú. O lo podemos ver mucho más en el ámbito de nosotros, que no des por perdido a alguien. O sea, que tú por más que le veas a alguien que está haciendo las cosas mal, que no quiere escuchar de Dios, que está totalmente apartado de Dios, pues tampoco nosotros somos quien para decirles, no, esta persona no tiene solución. Ya ni para qué le hablo, porque es que definitivamente eso ya no hay solución para esa persona. Pues ahí también estamos dando condena. Entonces, estas son cositas que tenemos que tener en cuenta y ir teniendo cuidado acerca de esto, ¿no? Y la escritura también sigue diciendo, o nos dice en Lamentaciones 3:22, por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es el Eterno, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces, si Él nos está mostrando misericordia, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Mostrar misericordia. No queda más, no queda del otro lado, sino que si Él no nos ha condenado, si aquel que nos dio todo, si aquel que nos está dando la importancia, si aquel que realmente nos diseñó, y al ver realmente la maldad tan grande que hay en nuestras vidas, aún así nos dio la oportunidad, aún así nos está dando esperanza cada mañana, aún así nos está poniendo el sol, la lluvia, nos está dando el alimento, pues imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Pues lo mismo,
¿sí? No mostrarle a la gente, no dejar a la gente sin esperanza, sin oportunidad, porque eso es lo que estaríamos haciendo al momento de juzgarlos, al momento de condenarlos, ¿no? Y por eso, pues también nos está diciendo que no deseches a nadie, no condenes a nadie, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú tampoco seas desechado o tampoco seas condenado. Es decir, yo no puedo juzgar para que no me deseche, para que no me condene, a mí también. Y eso es algo que debemos de evitar, evitar de dar un juicio negativo a los demás. Por eso siguen siendo en el verso 2 porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. Imagínate, ¿no? Con la medida con que medís, serás medido. Con que a veces nosotros juzgamos y a veces nosotros tomamos la Torá y decimos, no, es que se tiene que cumplir así, 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 y empezamos a juzgar a través de la Torá. Imagínate cómo y en conforme a quién nos van a juzgar a nosotros, conforme a la Torá. Una medida que es difícil para cumplir nosotros, ¿sí? O sea, nosotros por más que la tratemos de cumplir, no la vamos a cumplir al 100%, como lo hizo nuestro Mesías, como lo hizo Yeshua, pues no lo vamos a hacer tan allá, ¿cierto? Entonces ahí es donde dice, ven, o sea, si tú estás juzgando con eso, pues yo te voy a condenar con eso. Y sí que fácil, fácil caeríamos en condenación a través de la Torah, ¿no? Por eso necesitamos mostrar mucha misericordia, mostrar mucho amor hacia los demás, porque definitivamente, pues, de la misma manera que tú estás haciendo con alguien, pues eso mismo vas a recibir, ¿cierto? Si tú le echas un madrazo a alguien, pues tú vas a recibir un madrazo, puede ser no de esa misma persona, pero sí de otra, ¿cierto? Como el que dice un dicho, al que a espada mata, a espada muere, ¿no? Entonces, imagínate, un dicho muy verdadero que se ajusta acá incluso con el tema, ¿no? Y por eso, pues tenemos que tener cuidado. Y sigue en el verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo ajeno? Perdón, por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Increíble, ¿no? O sea, y a veces nosotros hacemos eso, miramos más los defectos de los demás que nuestros propios defectos. Pensamos que nosotros somos el rey pepinito que no tiene defectos, que no tiene nada, cuando realmente incluso podemos fallar muchos más que otros. Y hay un audio que Joseph dice que a veces cuando nosotros estamos mirando mucho el defecto de los demás o cuando vemos un defecto en las otras personas porque lo tenemos en nosotros mismos y conocemos ese defecto que nos desagrada, que nos esto y queremos juzgar a la otra persona por eso que está haciendo, imagínate, ¿no? Y a veces es así, uno se pone a mirar y a veces sí le da mal genio cuando alguien está haciendo algo y uno se da cuenta y se ve reflejado allí, por eso como que más se le sube el mal genio y uno, uy, pero, y uno lo trata de sacar pues para que el mundo no, o las personas que están a nuestro alrededor no sepan que nosotros somos así, ¿cierto? Pero a eso es a veces a lo que estamos haciendo. Cuando nosotros tratamos de sacar la paja del ojo ajeno, entonces ahí es donde debemos de estar, ¿qué? Mirando, en vez de mirar y empezar a enfocarnos en los errores de los demás, debo enfocarme en mis propios errores. En vez de estar arreglando y tratar de machacarle la herida al otro, machácate tú mismo la herida y trata de arreglar tu propio problema, ¿sí? O sea, si tú por lo menos estás luchando con el mal genio, yo soy una de las que lucho mucho con el mal genio, me sacan la piedra, eso es muy fácil. Y
Y uno pues al tratar de estar allí, tratando de como que no dejarse llevar por el mal genio, no dejarse llevar por eso, pues uno trata de esto, ¿cierto? Pero ve uno a alguien a otro que se pone mal genio y, ay, por esa bobada se pone mal genio y uno a veces se pone por bobadas más fea, ¿cierto? Hasta porque alguien le miró, ya uno, mejor dicho, se le prende el fosforito y pues ahí es donde uno se equivoca, uno tiene que manejar eso y empezar a apaciguar esa, digamos, en cuanto a la ira, ¿sí? Que es como el ejemplo que estamos dando. Por eso en las escrituras nos dice lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y bien que si el salmista acá lo dice bien claro, líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hacemos cosas sin estar 100% pensando en el momento, ¿sí? Porque a veces hacemos cosas y estamos pensando en mil cosas por allá o estamos bien lejos por la preocupación, por cosas que tenemos y posiblemente o empujamos a alguien o miramos mal a alguien sin motivo y sin querer, ¿cierto? O de pronto en la manera que hablamos, digamos, en el momento que nosotros estamos hablando con una persona, no le hablamos de la mejor manera o una mejor actitud. Puede que las palabras sean las correctas, pero la actitud, tú sabes que la actitud dice más que las palabras y la actitud puede ofender a la otra persona. Entonces, al hacerlo, pues definitivamente estamos haciendo un daño. Y esos son los errores que a veces no hacemos, no nos damos cuenta debido a que en el momento estábamos de mal genio, de prisa, con mucha tensión, con mucho estrés encima y no estábamos poniendo cuidado a lo que nosotros estamos haciendo en el momento, ¿cierto? Por eso ahí, y esta es una oración que tenemos que hacer: líbrame de esos errores que tenemos ocultos. Líbrame de eso que estoy fallando y si es algo que puedo arreglar, muéstrame y si no, arréglamelo tú, ¿no? Que él sí sabe que estamos hechos, él sí sabe cómo actuamos, cómo no debemos de actuar y quién mejor para arreglarnos que él, ¿no? ¿Quién mejor para instruirnos que en él? Entonces, ahí realmente es donde nos enfocamos a qué, a ser sinceros. Y eso sí que nos cuesta más que todo con nosotros mismos, ¿no? Aceptar que yo soy pagano, aceptar que yo soy vendido, que yo soy egoísta, que yo soy codicioso, pues todo eso me cuesta aceptarlo, ¿sí? Porque siempre a mis ojos nosotros somos los perfectos, los que no cometemos errores, los demás son los que más cometen errores, ¿no? Lastimosamente eso es así. No podríamos decirlo en todos los casos o en todas las situaciones, pero van a haber ciertas situaciones en las que sí vamos a utilizar o vamos a hacer así. ¿Sí? En ciertos momentos vamos a poder mostrar humildad, vamos a poder mostrar esto, porque ya el Eterno ha trabajado esas áreas, pero hay otras que Él va a empezar a trabajar y ahí es cuando se nos sube el orgullo, se nos infla el corazón, se nos sufre todo y pues ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con ello o empezamos a justificarnos, ¿sí? Y esto lo vemos muy clarito con Saúl cuando él dejó de hacer la voluntad del Eterno, cuando él dejó de obedecer al Eterno, pues, ¿qué empezó a hacer? A justificarse. No, es que tal me dijo, tal me contó, tal no sé qué, tal me dijo que así debía hacerlo. Y es como nosotros cuando los niños nos dicen, ay, pero es que él me dijo, no, pero es que él me dijo que hiciera así, yo no sé qué. Y uno les dice, no, pues si él les dice, ustedes se tiran del quinto piso, ¿no? Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Empezamos a escuchar a los demás, cuánto remedio nos dicen, cuántas cosas nos dicen, todo lo que escuchamos o vemos, lo tratamos de poner y eso es una manera de qué? De justificarnos, ¿sí? De justificarme que, ay, no, yo puedo comer las costillitas de cerdo porque es que estos y estos y estos y estos me están diciendo que lo puedo hacer.
Esa es mi manera de justificarme y de, en vez de pedir discernimiento, en vez de realmente estar conforme a lo que Dios me está pidiendo, pues estoy haciendo lo incorrecto. Estoy yéndome para otro lado. ¿M? Y ahí es donde nosotros mm, estamos o empezamos a pedir el juicio para los demás, porque también la otra parte de juzgar no es de decir, uy, mira ese no sé qué y tú por qué actúas así, 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 sino también en el momento en que estamos orando, demandamos juicio, ¿sí? Pedimos juicio. En ese sentido también fallamos. En ese sentido también hacemos lo que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a pedir juicio, ¿por quién va a empezar? Por mi propia vida. En mi vida es que va a empezar el juicio, en mi vida es que va a empezar a hacer todas estas partes, ¿no? Entonces ahí es donde tengo que tener cuidado, porque esto no lo dice Primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea, ¿cuál será el fin de aquellos que realmente dicen seguir a Dios, pero no lo están haciendo? ¿O qué será de nosotros que decimos seguir al Eterno y estamos fallando, ¿no? Entonces, si vemos acá, lo primero que tenemos que hacer es que dejar de pedir juicio para los demás, dejar de hacer lo que estos dos discípulos, estos dos hijos del trueno, a los que se le nombraron así, cogieron, y cuando Yeshua estaba entrando en una ciudad de unos samaritanos, no lo querían ver, no lo rechazaron, pues que dijeron, no, venga, oremos para que descienda fuego del cielo y hasta ahí lleguemos, ¿no? Imagínate, o sea, desastroso sería escuchar eso y que nosotros estemos pidiendo eso, pues imagínate. ¿Y qué dijo Yeshua? No, 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 eso no se va a hacer, eso no es lo que yo tengo planeado, ¿no? Y es lo mismo que nosotros debemos de empezar a entender, ¿sí? Por eso acá Yeshua ahí dice hipócrita, o sea, ya nos está regañando. Haz de cuenta, escucha y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. O sea, lo dice fuerte. Yeshua acá lo es muy tajante acá y dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de de tu hermano. Y eso sí que es cierto, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos bien limpiadas las gafitas, bien los ojos, pues ¿cómo vamos a ayudar a los demás, no? Será difícil, y ahí sí es difícil nosotros poder brindarle la mano o poder brindarle, sí, la ayuda como tal que necesita. Y ahí es donde a veces nosotros fallamos, a veces no pensamos que nosotros también tenemos que limpiarnos, tenemos que sacar ciertas cosas, y por eso, pues a veces nosotros somos como los burritos tercos, no sé ni cómo decirlo, porque a veces padecemos así. Preferimos mirar lo de los demás antes que a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos decir que alguien ya está destruido o perdido cuando realmente la mayoría de los casos nosotros tenemos esas mismas actitudes, ¿no? No podemos decir a una persona, no, pero es que mire yo cómo lo va a hablar a ese que está corrompido, tipo actitud Jonás, ¿sí? Yo cómo lo va a hablar a este personaje que está mire idolatrando, de faltando al respeto, yo hoy le hablo y eso me va a decir quién sabe qué cosas, cuando de pronto sea todo lo contrario, ¿no? Sino que más bien soy yo la que ya le estoy condenando y le estoy diciendo, este no es apto para entrar al reino de los cielos. Imagínate, ¿no? Cuando yo ni siquiera tengo ese poder o tengo esa autoridad. Entonces, más bien, cuando nosotros empecemos a ver
algo tan pequeño o algo en la vida de los demás, pues ahí es donde tenemos que tener cuidado de no emitir un decreto definitivo, a no decir esta persona está fallando, esta persona no puede entrar, esta persona no. No tenemos que tener la última palabra nosotros, el que la tiene es el Eterno. Por eso, pues cada vez que hablemos de los líderes, sea de la política, sea de la religión, sea del lugar donde estemos, ¿sí? Incluso de autoridades de diferentes cargos, pues lo que tenemos es que hacer que pedir misericordia antes de condenarnos, antes de estar emitiendo juicio, pues lo que tenemos es que, ¿qué? Hablar y pedir a Dios que tenga misericordia por ellos, ¿sí? Que antes de que eso, pues que ellos puedan tener un momento donde ellos escuchen la voz del Eterno, donde ellos puedan escuchar y entender lo que Dios les está pidiendo y pues ellos se puedan arrepentir, ¿no? Porque pues eso es lo que queremos con nosotros, con nuestras vidas, incluso con nuestros familiares, ¿cierto? Entonces, a ese modo también es que debemos de orar porque qué tal si esa palabra o ese día sea el último de ellos, ¿sí? Y pues realmente mientras que cada uno tengamos vida, mientras que cada uno estemos aquí en este mundo viviendo, pues todavía tenemos una esperanza de ponernos a cuentas con el Eterno, ¿no? Y eso va a pasar desde el más rico hasta el más pobre, desde el más millonario hasta el que no tenga un centavo en el bolsillo. Todos vamos a tener el momento de, y tenemos este tiempo, este corto tiempo para ponernos a cuentas con Él, a poder hablar como Él habla, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso está escrito que el último día de nuestras vidas, y esto lo dice Hebreos 9:27, que dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea, todos vamos a pasar por el juicio. Todos, cada uno, pues por eso lo único que podemos pedir es misericordia, ¿no? Y por eso en el que momento que alguien muere, en el momento que ya cierran sus ojos, que ya se va su último aliento, pues es definitivamente se acabó la esperanza, se acabó la espera, ya no hay más oportunidades. Imagínate eso, ¿no? Ahí es cuando ya nosotros podemos decir definitivamente esta persona quedó en las manos del Eterno, porque tampoco podemos decir si está condenado o no, porque no sabemos si en el último instante de su vida se arrepintió y volteó a mirar los ojos del Eterno, ¿no? Dime, dime, Pedrito. Por ejemplo, si hay gente que muere inesperadamente, ¿cómo se puede poner a cuentas una persona que muere inesperadamente o que, ya ves ahora con la pandemia que hubo, no podían hablar porque los tenían entubados? Entonces morían y no, ni un familiar estaba ahí para decirle, Señor, te entrego el espíritu de fulano, ¿no? De mi familiar, y para que le perdones por todo lo malo que haya hecho y que en realidad sí te reconoció, ¿no? Se arrepintió, pero ya ahorita no hubo forma de decírtelo él directamente. Ahí cómo quedaría. Bueno, ahí sería difícil de decirlo, pero siempre Dios coloca personas para que le hablen a ellos, ¿sí? Si Dios todavía les está buscando, les está dando esa oportunidad de arrepentirse, siempre va a haber alguien que les hable. Así sea una enfermera, así sea un doctor, ¿sí? Por ciertas palabras chiquitas siempre va a haber alguien que les hable. O muy posiblemente en esas circunstancias que estén allí tendidos en la cama, Dios busque y ponga todos esos pensamientos donde Él escuchó la palabra, donde escuchó que la única salida y que la única solución que podía tener era Dios. ¿Cuántas personas no hemos visto que se salvan así?
que conocen a Dios es en un momento donde ya no tienen esperanza, donde ya no ven a nadie a su alrededor que los pueda rescatar o los pueda ayudar. Y es donde dicen, ven, si tú realmente existes, si tú realmente estás, ayúdame con esto. Sí, y casos muchísimos se han visto acerca de esto, sí, donde ya no tienen esperanza de ningún lado y el único que se las da es ¿quién? El Eterno, ¿sí? Otra cosa es que sería ya cuando sea una muerte instantánea, ¿sí? O sea, de ya para allá, es decir, no te da ni un segundo de espera. Y ahí es donde Dios te dio la espera, Dios te dio la esperanza, Dios te abrió las puertas durante el trayecto de su vida, ¿sí? O sea, esta persona no va a poder llegar allí al reino de los cielos y decir, yo nunca escuché de ti. ¿Por qué? Porque hoy en día ya todo el mundo conoce de Jesucristo. Sí, el que no lo conozca es porque está allá en una cueva recóndita y no tiene, no se ha acercado a ningún tipo de persona, ¿sí? Pero hoy en día ya podríamos decir que solo los indígenas, por así decirlo, ¿sí? Que no son tan adeptos a la tecnología y todo eso, incluso ya ni tanto porque con tantos ministerios, con tantas... em, personas que han ido a tratar de hablarles a ellos de la Biblia y a veces ellos son los que entienden más, ¿sí? No sé si tú escuchaste incluso un audio de una persona, creo que Joseph estaba contando ese testimonio, que había un lugar por allá, así en un lugar recóndito, y había una persona que estaba leyendo las escrituras y que le dijo a Joseph, eso que tú mismo estás diciendo, yo ya lo había entendido. ¿Cómo? Ni idea, pero yo ya lo entendí. Imagínate, o sea, Dios puede hablar de mil maneras, incluso con el universo, con las plantas, con todo, ¿sí? Él puede hablar y por eso, pues, es que Él nos va a decir, no tuviste excusa, ¿no? No tienes excusas para no decir que yo existía porque a través de estas plantas te mostré que había un diseñador mucho más grande. Te mostré que había un poder mucho más grande que sostenía las estrellas, las galaxias y todo eso, y no se estrellaban como tal, ¿sí? Porque lastimosamente eso es lo que el hombre hace, es que el hombre no admite que haya un diseñador más grande que él, ¿sí? Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, por eso esas teorías del Big Bang, del evolucionismo, de todas esas cosas, pues se han tergiversado. ¿Para qué? Para no realmente no aceptar la existencia de Dios, ¿no? Lastimosamente. Pero Dios a todos, sin importar a quién nos está dando esa espera, nos está dando ese tiempo y puede que no te habló a ti solo con una persona, sino a lo largo de tu vida ha hablado, Dios te ha hablado de mil maneras, ¿sí? Y un ejemplo de esto, yo conozco a una persona que ella tiene la familia, la mayoría es cristiana, ¿sí? Ella no quiere saber nada de Dios y un día que me encontré con la mamá me dice, no, pues que ella no quiere saber nada de Dios, pero lo chistoso es que cada lugar donde va, llega y hay personas que son cristianas, que le hablan del evangelio, que le hablan de la palabra. Entonces, imagínate, o sea, es Dios hablándole y es Dios instruyéndole. Ya si la persona no conoce o no quiere aceptar, pues ya es decisión de ella, pero Dios hizo hasta su último instante y cada vez que yo estudio las escrituras, yo digo, Dios mío, es que tú utilizas 10.000 métodos para decirnos a nosotros volvamos, sigámoslo, obedezcámoslo, ¿no? Nosotros somos los burritos, los tercos, que no a veces no entendemos a las buenas, sino que a veces, muchas veces a las malas o a veces preferimos perdernos, ¿no? Entonces, si vemos, eso es algo que pasa, ¿cierto? Pero siempre tenemos esa oportunidad, ¿sí? Por eso ya cuando se te acaba esa chispita de vida, ese último aliento, hasta ese momento es que se te acabaron las oportunidades. Y esto se puede decir y se puede entender casi como un partido de fútbol, ¿sí? Todos pueden jugar y todos la pueden dar hasta el último segundo. Cuando pita el árbitro, hasta ahí
Si acabó el partido, ahí sí, ni modos, ahí sí el que le tocó llorar, le tocó llorar, el que le tocó reír, le tocó reír, ¿cierto? Eso mismo pasa con el Eterno. Ese es el silbato de nuestras vidas. Cuando el Eterno diga ya no más, se acabó, haga la señal de que se acabó, hasta ahí llega el fin de nuestras vidas, ¿sí? Pero por eso te necesitamos estar, ¿qué? Preparados, estar dispuestos a aprender de Dios, estar dispuestos a escucharlos, a no cerrar la palabra de Dios, porque Dios nos habla de mil maneras a nuestras vidas, ¿no? Y Daniel, en Daniel 12:2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, muchos van a despertarse, muchos se van a levantar para vida, es decir, para vivir con el Eterno, para gozarse con Él, como en el partido, para los ganadores, los que van a celebrar la copa, y los otros para vergüenza y confusión. Pero ahí no dice un solo día, de solo 2 años, sino perpetua, o sea, eterno. ¿Sí? Imagínate eso, o sea, ahí es donde, y muchos dicen, no, es que después de la muerte no hay nada, por eso me estoy gozando y disfrutando la vida, pero los que dicen eso casi siempre tienen y han tenido, eh, o una vez sirvieron o una vez conocieron de las escrituras y tienen muy bien entendido el por qué dicen esas palabras. ¿Sí? Porque alguien que no se preocupa por el mañana nunca está pensando en eso y eso, algo de eso, esos son los niños. Sí, un niño de 2, 3 años no me va a decir, no, es que yo no creo en la muerte porque es que quién sabe qué va a pasar. Un niño de 2, 3 años ni se preocupa por eso. Se preocupa por comer, dormir, levantarse, jugar y para y contar, ¿cierto? Nosotros somos los que andamos corriendo de un lado para otro. Entonces ahí es donde vemos la importancia de cuando ya nosotros tenemos el entendimiento de algo. Cuando nosotros sabemos que muy posiblemente vamos a ser condenados por no hacer lo correcto en este mundo, pues vamos a empezar a sacar este tipo de excusas, ¿sí? No, 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 a mí no me hablen en mi juventud, me va a perder lo más rico de la vida, no, déjeme y yo cuando esté viejito escucho de Dios. Pero ¿será que vamos a llegar de viejitos? Hoy en día ya ni se sabe, ¿no? Porque ya hoy en día eso ya la muerte le toca casi a todos por igual. Antes sí se veía más que eran los viejitos los últimos en que se morían más y eran más seguidos, ¿cierto? Pero hoy en día ya eso es como de todas las edades y al que le tocó, ¿no? Entonces, si vemos todo eso y es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no hay términos medios, no hay carnes 3/4, no hay decisiones a medias, sino tenemos esas dos opciones, o para vida o para confusión, o para vida o para vergüenza. Del resto, no vamos a tener otra salida, ¿sí? Entonces, solo Dios va a ser el juez. Imagínate estar enfrente de Él y que Él nos diga, no te quiero ver. O sea, acá no te conocí, tú no eres de mi parte, tú no eres de mi pueblo, imagínate, ¿sí? Yo digo que esa sería la parte más dura, ¿no? Por eso tenemos que esforzarnos, por eso tenemos que asegurarnos de que, de estar haciendo lo que Dios nos pide, de agradarle a Él, ¿sí? De ser esas personas que estamos preparadas para buscarle, para honrarle, más que dejar a un lado lo que Él nos está enseñando, lo que nos está insistiendo, ¿no? Que a veces es difícil, sí, porque hay cosas que definitivamente nos va a doler arrancar de nuestras vidas, nos va a doler quitar ciertas cosas, o nos va a doler o nos va a durar y nos va a costar trabajo empezar a cambiar ciertos aspectos de nuestras actitudes, ¿no? Sea la rabia, sea el hablar mal de la gente, sea el contener la lengua, sean muchos aspectos de nuestras vidas, cada uno de nosotros luchamos con algo en específico, ¿sí?
Y eso es ahí donde vamos a tener que esforzarnos mucho más para, ¿para qué? Para asegurarnos la entrada al reino de los cielos. ¿M? Y por eso, pues ahí es donde no tenemos más opción, sino que arrodillarnos ante el Eterno y decirle, si tú no me ayudas, aquí yo no puedo hacer nada, ¿cierto? Porque por más que lo hagamos, no podemos hacernos. Por eso en Lucas 21:36, Yeshua nos dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos digno por ti, ¿sí? O sea, orando por todo el tiempo, en todo momento, en todo instante, ¿para qué? Para ser tenidos por dignos, para que Dios nos pueda mirar y vea en nosotros algo de gracia y nos deje escapar, para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Imagínate. O sea, para escapar de que de la ira del Eterno, de las copas de la ira, de ya cuando el Eterno esté pasando su yugo y esté diciendo te condeno y haya para allá y te manda para el lado de las cabritas para quemarte como, como queman a la cizaña, pues imagínate, ¿no? Entonces, pues ahí es donde nosotros vemos esta parte de un Dios también muy justo, muy rígido, que realmente da su disciplina en su momento, su condena en su momento, y por eso pues tenemos que estar, es que, buscando de él, ¿no? Orando, instruyéndonos a través de su palabra, pues para poder ser tenidos. Y también está escrito lo siguiente en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Imagínate, ¿no? Entonces acá, ¿qué nos dice? Que nos ocupemos más en obedecerlo, en estar atentos a su voz cuando Él está, ¿qué? Ausente. Cuando nosotros pensamos en esos momentos que no hay nadie que nos ve, en esos momentos de oscuridad, cuando ya no hay nadie mirándonos, cuando ya no tenemos el reflector enfrente, por así decirlo, que las miradas están, ¿qué hacemos nosotros en esos momentos de soledad? ¿Será que estamos siguiendo, obedeciendo totalmente a Dios o estamos haciendo otras cosas? Por eso que dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿sí? O sea, que estemos tratando de cumplir con lo que realmente el Eterno me está pidiendo, ¿sí? Porque pues muchos dicen, no, la salvación no la perdemos, la salvación sí se puede perder. Se puede perder en el momento en que ya no estamos obedeciendo al Señor, en que cogemos y podemos decir, ay, no, es que como estoy por la gracia, puedo darle rienda suelta a mis deseos y acá no pasó nada. El Señor tiene que perdonarme. Imagínate, ¿no? Y ahí es donde realmente eso no podemos hacer, porque ¿qué dice? Más bien busquemos el honrarle, el perseverar en él, en buscar la salvación, ¿sí? Con temor y temblor. Acá este temor y temblor casi siempre nosotros acá en el mundo lo tenemos. Lo tenemos unido cuando es con terror, con miedo, ¿cierto? Pero hay un temor y un temblor que es como el de los niños. Cuando su papá le habla, ellos porque obedecen. Ellos no lo hacen por miedo, ellos no lo hacen por susto, tiemblan a la voz de su papá porque saben que el hacerle caso, el obedecerle, pues es mucho mejor que el no hacerle caso, ¿cierto?
y pues lo están haciendo con temor y temblor. Cuando lo hacen con temor y temblor es que quieren agradar a su padre, quieren estar delante de él, agradándole y haciendo las cosas. ¿Sí? Lo hacen por respeto, lo hacen por amor, lo hacen por admiración, más no por las cosas que él puede hacer contra ellos, ¿sí? O no sé si a ti te pasaba cuando eras chiquito, que tu papá te mandaba a hacer algo, cierta X o Y cosa, y él se iba y tú te quedabas, o sea, jugando, o sea, distrayéndote con otras cosas, pero faltaban 5, 10 minutos, 20, y tú ya sabías que ya casi iba a llegar, y ponte a correr a hacer las cosas, ¿cierto? Con tal de que no te estén diciendo nada. ¿Por qué lo hacías? Por temor a que te pegaran, por temor a que esto, casi siempre era por temor a desagradar a tu padre, ¿sí? Más que porque te pegaran o más que porque te castigaran. Porque yo creo que ni en esos momentos ni siquiera estábamos pensando, ay, me va a pegar, me va a castigar. No, es, llegó mi mamá, corra, haga, ¿sí? Pero no se nos ocurría el juetazo porque lo primero que haríamos, pues, no venga, escondamos la correa y que no la encuentre nunca, ¿cierto? Esa sería una solución más factible. Pero casi siempre lo hacíamos con ese temor y temblor de que, de saber, de querer agradecer a la persona, de ese respeto que nos infundían ellos a nosotros, ¿sí? Ese mismo, asimismo, debemos de nosotros servirle al Eterno, obedecerle al Eterno. Es un temor y un temblor totalmente diferente al que el mundo siembra, porque el mundo siembra ese terror. Uno va y tenga deudas, no, si no pago me quitan la casa, me quitan eso y ya se empiezan las preocupaciones, ya te empieza, mejor dicho, que no sabes qué hacer, el desespero, ¿cierto? A diferencia de cuando tú no tendiste la cama y sabías que tu mamá te iba a regañar, pero tú estabas más preocupado por el regaño o por la mirada de tu mamá, por la mirada de tu mamá, ¿cierto? Entonces, imagínate, esa es la diferencia. En cambio, cuando nosotros le debemos a otras personas, cuando hacemos y lo que el mundo nos enseña, ¿sí? O lo que el mundo nos pide, no hacemos eso, pues eso nos causa miedo, literal miedo, ¿sí? Porque ya no sabemos hacer, nos produce muchas reacciones negativas como tal. Esa es la gran diferencia entre Dios y el mundo o lo que nos ofrece el mundo. Por eso tenemos que perseverar y tenemos que estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. ¿M? Perdón. Así que en este principio, pues de realmente, pues nos dices que no hagamos decretos finales, no hagamos algo que nosotros podamos realmente hacer y que venga después literalmente ante nosotros, ¿cierto? Y otra cosa es que tampoco podemos hacer en cuanto a los demás es tratar de minimizar o de maximizar las cosas, ¿sí? Porque a veces hacemos eso, o sea, a veces en vez de mostrarle lo que dice literalmente las escrituras, lo que está allí escrito, pues tendemos a maximizar. No, es que si tú no te arrepientes, te va a pasar esto y esto y esto. O a veces lo minimizamos. Ay, no, tranquilo, eso Dios te lo va a perdonar, eso no te preocupes. Si tú sigues con tu vida, eso no necesitas cambiar. Eso es minimizar. ¿Sí? Minimizar que fallaste, minimizar que cometiste un error y no darle realmente la responsabilidad y saber que eso te va a traer una consecuencia. ¿Sí? Que a veces eso muchas veces y muchos de los papás hoy en día han cometido ese error. Que no le enseñan a sus hijos los límites y decir, mira, acá hasta acá puedes llegar, si traspasas acá vas a tener esta consecuencia, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros con esa misma vara vamos a ser medidos. Por eso no tenemos que estar diluyendo las escrituras de Dios ni tampoco añadiéndole cosa a las escrituras,
porque eso va a hacer que empiece el juicio por nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros nos debemos de tener en cuenta, pero también las escrituras nos habla de que nosotros tenemos que estar listos para exaltar, para exhortar a otros, para amonestar a otros, para decirle, mira, estás cayendo en este error, cuidado, ¿sí? Sí, pilas, pilas, mira, estás mintiendo, no, mira, estás haciendo mucho chisme, cuidado con eso, eso no le gusta a Dios, ¿cierto? Y eso sí es algo que tenemos que hacer, sí, pero con cuidado de no juzgarlo, de no estarlo, no estarlo condenando. Es una diferencia cuando tú le exhortas y le dices, mira, eso no lo debes hacer, mira, trata de cambiar, mira que esto, porque muy posiblemente te va a pasar esto. Y eso lo podemos ver cuando nosotros enseñamos algo, ¿sí? Por lo menos si a un niño chiquito le enseñamos el abecedario, no podemos decirle, no, es que usted nunca va a aprender. Es todo lo contrario, ¿cierto? Practícalo entre más fuerza, entre no sé qué, y uno le pone diferentes ejercicios para que él pueda entender. Lo mismo debemos de hacer nosotros al modo de exhortar, no mostrarle solo de un ángulo. Podemos hacerlo, digamos, como lo hizo Nathan con David, contándole una historia, que él se dé cuenta de su error, pero a través de una historia, y nosotros podamos decirle, mira, es que eso mismo estás haciendo tú. No decirle como Datán le dijo, no, es que ese eres tú, y lo de una vez, mejor dicho, le puso la soga al cuello, ¿cierto? No, sino que podemos de tratar de hacerlo un poquito, digamos, más suave, por así decirlo, con amor, pero mostrándole que él está fallando en esa misma área, que nosotros no lo estamos condenando y que lo queremos es ayudar, que le queremos mostrar ese error, pues para que no siga cometiendo ese error y mejor siga evolucionando, siga su proceso que él quiere, ¿no? Que a eso realmente es a lo que estamos llamados. Por eso en 2 Corintios 10:6, Pablo nos dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo podemos condenar? ¿Cuándo podemos castigar a alguien? Cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Y será que somos perfectos? Lastimosamente, no, ¿cierto? Estamos mal, o sea, nosotros no podemos decir, no, sí, 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 voy a hacer y yo les puedo con el dedo de mi ley, no. Imagínate, ¿no? Porque eso es lo mismo que pasa hoy con los policías o con la autoridad militar. Con la autoridad militar, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? Llega un momento en el que ellos tienen que ejercer su autoridad, ¿cierto? Tienen que hacer caso a lo que la ley dice, ¿no? Constitucional de cada país. Pero ¿qué pasa si alguien los ve mal parqueados haciendo algo que no es y después va a querer ir y juzgarlo a ellos? Que es lo que primero que le van a decir. No, si usted estaba por allí haciendo tal cosa, ¿por qué me está diciendo a mí que yo debo hacer esto, cierto? Y ahí es donde viene, y hoy por eso es que hoy casi, hoy en día no se respeta la autoridad. ¿Por qué? Pues porque no son coherentes con lo que están diciendo o con lo que están ejerciendo, ¿no? Entonces, por eso nosotros pues no podemos castigar. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos una obediencia totalmente perfecta. Nos falta demasiado, ¿cierto? Entonces, a la hora de exhortar, pues sí tenemos que hacerlo de manera muy amorosa. ¿Y cómo se puede hacer de la mejor manera? Dando ejemplo. Si yo le digo a mis hijos, mira, tú no puedes ver películas de terror, ¿quién es el que primero tiene que prohibirse a sí mismo no ver películas de terror? Pues yo, ¿cierto? Porque yo le estoy exigiendo. Si yo le digo a mi hijo, no puedes fumar, pues el primero que yo tengo que hacerlo es no fumar. Yo no fumo.
¿sí? Tú no puedes decir mentiras, tú no puedes criticar, tú no puedes hacer eso. Pues el primero que tengo que ponerlo y ponerlo en práctica, ¿quién soy? Soy yo. O sea, el primero que recibe los castigos, por así decirlo, soy yo antes que el niño. Eso mismo debemos de hacer con aquellos que nos están rodeando. Si nosotros le tenemos o le vamos a decir, mira, no debes de hacer eso porque te causa estos errores, ¿sí? Y muy posiblemente tú viviste algún error que esa persona está viviendo y le dices, le puedes dar el ejemplo. Mira, si tú sigues este mismo camino, pues vas a sufrir esto. No viste a no sé quiéncito que por seguir esos caminos vino y cómo quedó, ¿sí? Así fue que mi mamá me instruyó cuando yo estaba chica. Ella me dijo y me recordó mucho, si usted quiere seguir como sus hermanas, porque ellas ninguna de las dos se casaron, tienen hijos y casi les tocó luchar a ellas solas y me dijo, si usted quiere seguir el ejemplo de de sus hermanas, hágalo. Pero si no, mamita, siga lo que está diciendo las escrituras, ¿sí? Deje que Dios sea el que la guíe, deje que Dios sea el que le busque su marido, cásese y haga las cosas perfectamente. Si no, siga el ejemplo de ellas. Y eso fue tan radical para mi vida que realmente eso tocó una parte de mi vida y es el ejemplo de ver cómo sufren los demás por sus errores. Y si uno no aprende así, definitivamente es, yo sí digo, muy tontico, ¿cierto? Porque termina cometiendo esos errores y puede que a uno le vaya mucho peor que a esas personas, ¿no? Porque ya uno ve las consecuencias, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener una actitud muy flexibles cuando nosotros vamos a exhortar, ¿sí? Muy flexibles en el sentido en que yo no puedo condenarle y no le puedo decir literalmente es que tienes que hacerlo así porque no soy quien para decirle, ¿cierto? Lo que debemos es mostrar que respeto, mostrar ese amor, esa autoridad, no autoridad en el sentido de que estamos para condenarlos, sino más bien esa autoridad que podemos tener para enseñarles, para decir, mira, es que por ahí no debes de ir, porque no cometas el mismo error que yo cometí, mira lo que yo hice, mira el zafarrancho que me metí, mira en el nido de culebras que me hallé, pues no lo hagas, o sea, trata de no entrar ahí. Ya si la otra persona quiso meterse allá, pues ya es decisión de ella, ¿cierto? Ya nosotros cumplimos con ese aspecto de decirle, ven, no lo hagas. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Flexibles con los demás, pero exigentes con nosotros mismos. Ese es el derecho, más no al revés. Ay, yo sí me permito a mí todo lo que yo quiera y a los demás le exijo. No, no se puede hacer así. Tengo que ser equivalente, ¿cierto? Tengo que ser flexible con ellos y yo ser más exigente conmigo, porque así pues podemos enseñar mejor las cosas. ¿Por qué? Porque estoy empezando a dar un ejemplo que realmente va a ver ellos mismos el cambio que hemos tenido, ¿cierto? Y ese es el mismo, ese es así es el principio que está enseñando Yeshua. No juzgues para que no seas juzgado, porque si juzgas de esa manera, pues vas a ser, de esa misma manera vas a ser juzgado. Entonces, si tú estás siendo muy estricto con los demás, pues Dios va a ser estricto contigo. Pero si tú eres muy flexible, muy posiblemente Dios va a ser flexible con nosotros, ¿cierto? Entonces, a ese punto es al que nosotros podemos entender un poquito más acerca de esto. Entonces, por eso las escrituras nos enseñan que con la persona que esté pecando y que esté más es en la fe, ¿sí? Cuando ellos estén pecando, cuando sea una persona que no conoce, pues tenemos que ser incluso mucho más flexibles. ¿Por qué? Porque no conoce las escrituras, porque no conoce nada. Pero ¿qué pasa con alguien que está pecando y es hermano de la fe? Tenemos que exhortarle
con espíritu de mansedumbre, es decir, con controlando nuestra propia fuerza, controlando nuestros sentimientos, controlando nosotros, controlándonos a nosotros mismos. Porque una cosa es exhortar a alguien que está en la afuera y que no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque pues no conoce de Dios. Uno dice, bueno, no conoce de Dios, ya uno dice, bueno, sí tiene el por qué, ¿cierto? Pero alguien que conozca de las escrituras, que incluso esté en el mismo medio de nosotros, que ya esté conociendo muy bien a fondo todo y lo veamos en un mal camino, en algo que él ya está sabiendo o ella ya está entendiendo, pues definitivamente, ¿qué está pasando? Llega un momento en que definitivamente se nos va a subir la rabia y vamos a querer regañarlo realmente y muy posiblemente fallemos y lo que estemos haciendo es condenarlo. Por eso es que tenemos que pensar muy bien y controlar muy bien nuestros sentimientos, porque eso es mansedumbre, controlar la fuerza de algo, ¿sí? Por eso en Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ¿qué te está diciendo? Considérate, o sea, hazlo como si te estuvieras exhortando tú mismo, porque tú posiblemente, puede que no en el momento, puede que no en el instante, pero sí después puedes caer en ese mismo error, ¿no? Por eso no podemos juzgar duramente, porque nosotros podríamos caer en ello, ¿sí? No estamos exentos. ¿M? Hoy en día, digamos, hoy tú puedes estar firme en un aspecto de tu vida, pero como lo dejaste de trabajar, ya te sentiste fuerte ahí, llegan unos años y preciso en ese aspecto que hoy eras fuerte, en esos años vas a terminar cayendo, ¿cierto? Por eso las escrituras nos dicen muy clarito, aquel que crea estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre debemos estar trabajando, recordando en esos aspectos que debemos de estar bien. Entonces, ese acto de realmente exhortar a una persona, más que ir con odio, más que ir con disputas, pues más es exhortarle con amor, ¿no? Con entendimiento, con flexibilidad. Por eso en Proverbios 7:6 también nos dice, fieles son las heridas del que alma, pero importunos los besos del que aborrece. Imagínate eso, ¿no? ¿Y cuánto sí nos dolían los palazos que nos daban nuestros padres? ¿Cuánto no nos dolían incluso a veces las palabras que nos decían, ¿cierto? Pero entendíamos que lo hacían porque nos amaba. Pero ¿qué tal una mamá que es totalmente permisiva, no pone un límite a su hijo? Es eso, los besos del que te aborrece. ¿Por qué? Porque no te está dando en control, no te está dando límites y después cuando seas o ellos sean mayores, pues ¿qué va a pasar? Van a terminar perdiendo, ¿cierto? Y eso es algo que no sé yo en qué historia escuché de un muchacho que estaba en la cárcel, que estaba preso, y dijo esto, yo estoy aquí es por culpa de mis papás. Ellos nunca me enseñaron que habían límites, nunca me mostraron un límite y por eso yo pensé que en este mundo no había límites, por eso yo pensé que no habían consecuencias y miren dónde vine a parar. Imagínate, ¿no? El decir eso. Él dice, sí, yo tengo mayor culpa porque yo tomé ciertas decisiones, pero ellos nunca me enseñaron límites. Y al no enseñar límites, definitivamente a veces rayamos. O una cosa es mostrarte las cosas sin límite, pero bajo un entorno de control. ¿Qué quiere decir? Y eso lo he escuchado ahorita de ciertas personas que tienen esa enseñanza a sus hijos
de enseñarle todo, mostrarle todo lo que el mundo, si quiere ir a tomarse una cerveza, va y se toma una cerveza, pero con ella, ¿sí? Si se quiere ir a hacer un tatuaje, va y le muestra cómo es el tatuaje, le enseña todo, pero lo está haciendo en un entorno de control. ¿Por qué? Porque hay alguien ahí que la está respaldando. Si algo sale mal, una ayuda inmediata la obtiene, ¿cierto? Ese es un entorno sin límites, pero con control, donde le está mostrando todo. O sea, si tú puedes hacer esto, pero mira las consecuencias que te va a tener, mira lo que va a pasar. ¿Lo quieres hacer todavía? O sea, imagínate, ¿cierto? Ya ahí no tendrías excusa, ya mejor dicho, no te quedarías con ese pensamiento y, ay, eso qué saldría, y eso cómo era, ¿cierto? Y esa expectativa de ver que a veces uno, los otros están disfrutando si uno no puede porque está prohibido, ¿cierto? Ya no tendría esa sensación. ¿Por qué? Porque ya te lo mostraron así abiertamente a carta blanca, ¿sí? Y te dijeron, mira, esto es así, así, así. Incluso te llevaron a los lugares y todo eso y pudiste ver de manera mucho más veraz la situación, ¿sí? A diferencia de cuando te bloquean todo y te niegan todo, pues es más difícil, ¿no? Entonces esas personas que tienen así ya van a atender mucho más, van a saber tomar muchas mejores decisiones. ¿Por qué? Porque ya saben todo eso, no van a tener curiosidad de vivir esas cosas porque ya se las enseñaron, se las mostraron y saben cuáles son sus inconvenientes. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes a cuando realmente te dan estos besos, cuando piensan que son amor, pero realmente te están aborreciendo, porque no te están mostrando límites por ningún sentido, ¿sí? Imagínate, ¿no? Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo nos da besos, ay, venga, yo te consiento con plata, con riqueza, con bendiciones, pero no sabes para dónde te llevo, ¿cierto? Eso es lo que dice el enemigo. Es un verdadero amigo, y esto sí que es fiel, un verdadero amigo, es el que no está de acuerdo con lo que estás haciendo, con los palos pasos que estás haciendo, es el que te dice realmente, mira, ese camino que estás tomando no es. Así a la otra persona no le guste, así después deje de hablarlo, pero a saber que le dijo lo correcto, ¿no? Y eso realmente sí que a veces duele cuando nos dicen, no, ven, por allí no vayas, que mira esto, mira lo otro. Y a veces nosotros somos tan cabezaduras, por así decirle, que cogemos por allí, ¿cierto? Entonces, cuando no, si encontramos un amigo que nos dice, mira, estás haciendo esto mal, 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 quédate con esa persona, atesórala porque realmente esa persona te está ayudando a crecer y a fortalecer tu vida, más no a lo contrario, ¿no? Que eso, y eso, esa clase de personas es muy difícil de conseguir ya hoy en día. Hoy en día todo el mundo adula, todo el mundo, ay, para que no me digan nada, yo le digo esto, yo le digo lo otro, le endulzo el oído y listo, ¿cierto? A pesar de que sepan que estamos haciendo lo incorrecto. Pero cuando vayamos a hacer esto, si nosotros somos de los que queremos mostrarnos con ese tipo de amistad, de actitud, pues tenemos que ir con qué? También con humildad. No es decirle, no, es que no esto, es que, uy, yo que soy más santo que tú y mire tú lo que estás haciendo. No, ve con humildad, ¿sí? Con no crecerte a la otra persona, no mostrarte más que la otra persona, sino saber que mucho, tanto ella como yo necesitamos crecer, necesitamos evolucionar y eso es lo que nos ayuda el estar que ella exhorte como que nosotros lo exhortemos, ¿no? Ese es el punto realmente que nosotros vamos a necesitar en un momento. Porque si realmente tú llegas con una actitud de arrogancia, empiezas y le empiezas a sacar todo tu orgullo y mostrarle que tú eres el mejor, que debería ser como tú, que no sé qué, pues imagínate después que tú caigas, cómo vas a ser juzgado, ¿no?
esa misma persona te va a juzgar mucho peor de lo que nosotros lo juzgamos, ¿no? Entonces ahí es donde realmente tenemos que tener cuidado. Por otro lado, tenemos que primero analizar nuestra propia vida. Antes de ir a donde esa persona, analizar nuestra vida, mirar si estamos fallando en algo, entonces ahí sí mirar cómo arreglar nuestras vidas y después sí exhortar esa área en el que le está fallando, ¿sí? Porque a veces le vamos a exhortar, pero ¿cómo le vamos a exhortar a esta persona? En Romanos 2:1 nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Acá es donde te estaba diciendo lo que veníamos hablando casi al principio de este tema, y es donde a veces nosotros eso que vemos en la otra persona, lo tenemos en nosotros mismos, pero no lo aceptamos, ¿sí? Lo vemos en los demás y, mejor dicho, y a veces, por lo menos una persona que es prepotente, que es egoísta, casi siempre ve eso en otras personas y es lo que más detesta de las otras personas, pero ella está haciendo así, sin darse cuenta, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros esas tendencias o esas actitudes son las que más nos molestan. Cuando alguien es irritante, cuando alguien molesta mucho y nos saca esas actitudes que a nosotros decimos, uy, pero es que eso no me gusta, ¿sí? Pues esas actitudes casi siempre la vamos a tener. Nosotros, ¿por qué? Porque conocemos muy bien esa actitud, nos familiarizamos muy bien con esa actitud, ¿sí? Porque lo que conocemos es de lo que nosotros detectamos más rápido, ¿cierto? Lo mismo que una canción, tú una canción que te escuchaste desde que eras bebé, vas a otro país y la escuchas allá y tú ya sabes de qué está sonando la canción y de qué es, ¿cierto? Lo mismo es con la actitud. Porque como la tienes desde pequeño, la reconoces muy fácilmente y por eso la detectas y la detestas también, porque es algo que no te gusta de ti tampoco, ¿sí? Que no lo asimilas y que de pronto no te ha caído el 20, eso es otra cosa. Pero pues a veces tenemos esas actitudes. Por eso en Filipenses, Pablo nos dice en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a la riqueza, a la fama, a la fortuna, a nada de eso, sino que ¿qué? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces se hizo obediente, fue y hizo caso a lo que Dios quería, se humilló, ¿cierto? Y eso es a veces lo que nosotros no tenemos esta mismo sentir de ser humilde, de bajarnos, ¿cierto? De dejar nuestro pedestal para acercarnos más a los demás. Entonces acá es donde nosotros tenemos que sentir ese sentido de humildad, sentir y hacer o pensar que los demás son superiores a nosotros, ¿sí? En el sentido de que cuando yo vaya a exhortar, saber que la otra persona merece mucho más de lo que yo merezco, por así decirlo, ¿sí? Teniendo en cuenta que estas personas son mucho más porque son mi prójimo, porque muy posiblemente Dios está en ellos. ¿Sí? Ahí es donde realmente debemos considerar que los demás somos mejores que nosotros. Cuando nosotros consideramos eso y empezamos a ver eso, pues ya no va a estar tan complicado el acercarnos a ellos, ya no va a estar tan complicado en hablarles a ellos de una manera respetuosa, ¿no?
una manera que realmente llegue y pueda que ellos entiendan lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que hacer. Y recordar que Dios no solo nos está juzgando a nivel espiritual, a nivel divino, sino también a nivel humano, ¿sí? En el mismo lugar hoy en día donde estamos, así también mismo Él nos va a juzgar. Si somos muy estrictos, muy rigurosos, muy fuertes en ir y juzgar a los demás, pues eso también va a hacer que alguien venga y nos juzgue a nosotros, ¿sí? Porque ahí estamos viendo que, porque así también van a empezar a ser los que nos rodean. Por lo menos, si un hombre es muy así, muy estricto, muy riguroso, muy fuerte, pues sus hijos, al momento en que esta persona falle, ¿qué van a hacer ellos con él? Lo mismo. Van a ser muy rigurosos, muy fuertes, demasiado estrictos en decirle usted hizo esto, 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 esto. Y ahí es cuando ellos van a sentir todo lo que ellos estaban haciendo a ellos, ¿sí? O sea, se le está devolviendo, haz de cuenta, se le está devolviendo todo lo que él hizo. Entonces ahí sí va a ser peor, va a tener una caída peor y se va a tener que levantar mucho más, con mucho más dolor, con muchas más heridas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no está bien el ser perfeccionista o el ser exigente. Sí, está bien ser perfeccionista, ser exigente, pero ¿con respecto a quién? A mí mismo, con respecto a lo que yo soy. Yo tengo que ser estricto, yo tengo que pedirme más a mí de lo que le pido a los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy la que tengo que dar el ejemplo, yo tengo que mostrar a los demás y los demás, ellos van a empezar a hacer las cosas a su ritmo. No puedo yo decirle, venga, es que usted tiene que hacer esto, no. Tenemos que tener mucha más paciencia con los demás, menos paciencia con nosotros mismos, haz de cuenta, ¿no? Imagínate. Ahí a ese punto es que tenemos que llegar. Por eso el siguiente versículo ya nos dice que tengamos cuidado al exhortarnos unos a otros y tenemos un limitante, ¿sí? Y acá nos pone un limitante el Eterno. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esto con respecto a quién, a aquellos a los que nosotros queremos exhortar o queremos llevarle las escrituras, la palabra, ¿sí? A eso es a lo que habla. Entonces, esto es muy importante porque acá empezamos con otro principio, ¿sí? Otro principio que el Eterno nos está enseñando a través de su Hijo. Sí, y entonces acá de que está hablando de los perros y los cerdos. ¿Tú qué crees que son los perros y los cerdos acá en este capítulo? ¿O a qué se referirá con los perros y cerdos? Pues a los gentiles, ¿no? Exactamente, sí. A aquellos que se dejan llevar por sus instintos, por sus eh, deseos, ¿sí? Por aquello que realmente no se dejan llevar por su cerebro, por su mente racional, ¿sí? Sino que prefieren el vértigo, entonces se tiran de donde sea sin importar si se causan daño o no se causan daño, si pueden perder la vida o no se pueden perder la vida, ¿sí? Con tal de sentir ese vértigo, mostrar que son más poderosos que los demás, ¿no? Y esto realmente es muy fuerte porque, pues en el contexto de nosotros, el decirle perro a alguien, pues es complicado, ¿cierto? Y más si es la palabra a nivel femenino, ¿sí? Suena peor de complicado y de peor, o sea, ya sonaría un insulto como tal, ¿no? Entonces, pues imagínate. Entonces, ahí esto lo que no está tratando de decir es que las personas son de este tipo, sino que realmente se dejan llevar por sus instintos, por sus deseos bajos pasionales, ¿sí?
A eso es a lo que nos está diciendo. Y para aquella época, para nosotros entender esta palabra de perros y cerdos de una un poquito manera mejor, vamos a ver que que en la cultura judía esto lo utilizaban para referirse a los gentiles. ¿Por qué? Porque estaban fuera del pacto de Dios, porque se dejaban seguir de cualquier corriente, cualquier doctrina, de cualquier Dios que les pusiera a hacer muchas cosas, ¿sí? Y pues seguían a hacer cosas que no eran realmente algo racional. Porque imagínate tú ir a darle a un Dios el sacrificio de ir de hacer del dos, ¿sí? Imagínate. O ir y tirarte todos los gases allá porque es que ese es mi regalo para el Dios. O sea, imagínate. O sea, eso es, yo digo, ¿cómo sería entrar a un templo de esos que olería rico? No, pues imagínate, ¿no? Entonces no era nada agradable, por eso es que consideraban a estas personas así, porque se dejaban llevar por sus instintos, por lo que ellos querían, ¿sí? Pero eso era algo que Dios está en contra de eso. Dios no nos gusta que nos mueva, Dios no le gusta que nos movamos así. El propósito por el que fuimos llamados fue a salir de entre los perros y de entre los cerdos, es decir, salir de nuestros instintos, salir de esa parte que no nos deja pensar y no nos deja mirar si realmente estamos haciendo lo correcto o no, ¿sí? Que eso es algo muy diferente. Porque nosotros, si tú ves a un perro no le importa si se causa daño o no, y va incluso se pelea, por lo menos yo viendo estos programas de veterinaria, hay unos perritos que casi siempre y llegan muy repetitivos porque se ponen a pelear con los erizos. Imagínate cómo queda el perrito, lleno de heridas de los erizos por estar luchando con ellos. Y después vuelven a llegar porque el perro dice, no, pues yo le tengo que ganar a este erizo y vuelve y se pone a pelear con el erizo y el que sale más lesionado es el perro, ¿cierto? Eso es lo que pasa a veces cuando nos dejamos llevar por nuestros instintos. Pensamos que podemos vencer y hacer lo que seamos sin que nos dé daños o nos cause daños y ahí pues tenemos también el daño. Y después por eso decimos, venga, ¿y por qué me causé esto? ¿O por qué estoy viviendo ciertas cosas? ¿O por qué estoy sufriendo esto? Pues por cosas que tú tomaste o por decisiones que tomamos que definitivamente nos causan daño y que ya literalmente el Eterno te había dicho, no lo hagas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Cuando nosotros queremos de salir de esos lugares, empezar a vivir ya no bajo nuestros instintos, bajo ya no la carnalidad, bajo ya no todo esto, pues definitivamente, pues ahí es donde vamos a empezar a tener un problema. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener, ya no vamos a ser igual que los que están a nuestro alrededor. Ya nos van a hacer el feo, nos van a hacer el quite, ya no van a querer caminar con nosotros, ¿cierto? Porque, no, ya no siguen lo mismo que nosotros. No, 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 pues venga, esa persona ya no la queremos acá, ¿sí? Por eso la base cuando nosotros vamos a exhortar a otra persona, ¿sí? Es ver si realmente le interesa o no le interesa las escrituras, o si realmente nosotros enseñarle las escrituras, realmente querría escuchar de ellas, si les interesaría o por lo menos diría, no, si estoy en un error, debo de mejorar esta parte. Porque hay otras que no. Hay otras que no van a solicitar, hay otras que van a querer escuchar, hay otras que no, y no van a querer cambiar sus vidas, porque diciendo, no, no, eso yo soy así, así me siento mejor, o no, yo ya he leído esa Biblia, eso a mí lo que me explicaron, eso está mal, no, esto no es idolatría, eso no sé qué, no. Sí, empiezan a sacar miles de pretextos o empiezan a hacer argumentaciones tratando de decir yo estoy en lo correcto, ¿sí? Con el fin de defenderse y saber que están bien.
Entonces, ¿qué esperan que nos contesten cuando realmente no les interesan las cosas de Dios? Cuando a alguien realmente tú le tratas de hablar y definitivamente esa persona no quiere saber nada de Dios, pues lo único que nosotros esperamos es que no te metas en mi vida. ¿Para qué vienes a meterte en mi vida? O sea, ¿tú quién eres para que vengas y me estés diciendo qué debo y qué no debo hacer? ¿Cierto? Casi siempre nos van a contestar de esa manera, ¿cierto? Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y por eso es que acá nos está diciendo, y si lo empezamos a leer de una manera totalmente diferente, ya poniéndole el sentido real a esto, pues vamos a entender mucho mejor esto. ¿Qué dice? Cuando habla de lo santo, sí, ahí dice en el verso, no deis lo santo a los perros, lo santo es que las escrituras, la Torá, la instrucción, ¿sí? No deis lo santo a los perros, no os deis la Torá a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, es no deis vuestras interpretaciones delante de los cerdos. ¿Sí? No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere decir? Que utilicen estas dos cosas que tú le estás explicando para que después vengan y te hagan añicos a ti, ¿sí? Y eso ha pasado, ¿no? Hay muchas veces que por hacer malas interpretaciones, por decir cosas que no son, y después nosotros caímos en cuenta y decimos, uy, cometí un error en esto. Llegas, pues esa persona y viene y le dice, mira, tú estás haciendo esto que no dijiste, hiciste esto, y tú no ibas conforme a lo que tú estás enseñando, imagínate, ¿no? Entonces llega y uno mismo, ¿quién se laza quién se manda el lazo? Pues uno mismo, ¿sí? Se coge y se pone el lazo en el cuello y pues está ahí en esa parte. Por eso dice, y por eso no sea que la pisoteen ni se vuelvan ni os despedacen, ¿sí? Y acá Yeshua nos da una aplicación muy importante sobre esta escritura. Y esto lo vemos a través de un texto, ¿sí? Donde empiezan a hablar estos dos rabinos de aquella época y eso es lo que nos va a decir con respecto a esto en Mateo 7, el verso 6. Dice, no sea que la pisoteen y se vuelven los despedacen. Esta enseñanza es muy importante, ¿sí? Porque es de las que nos hace entrar al pacto de Abraham, Isaac y Jacob, que es la Torá. Si nosotros no tenemos la Torá y no entramos en ese pacto, pues definitivamente no vamos a poder ser casa de Israel, ¿cierto? No vamos a poder entrar en pacto. Entonces, por eso al llevar la instrucción es darles un privilegio de conocer las instrucciones, de enseñarle los profetas, todo esto que estamos recibiendo, nosotros pues realmente es que es un privilegio que nosotros podamos tener. Pero es un error cuando sucede en otro ámbito, por lo menos en las raíces hebreas, cuando tratan de darle el sagrado cuando no conocen, o sea, no conocen realmente las escrituras y empiezan a hablar de ello, empiezan a enseñarlo cuando ni siquiera la conocen y argumenta que la conocen, argumenta que esto, cuando realmente Dios no viene a decir eso, ¿sí? Por eso, por eso cuando entra Yeshua y cuando entra Juan el Bautista, ¿sí? ¿Qué le dice? Bolas de idólatras. O qué tal nosotros llegando allí a cierto lugar y vemos a una discoteca, vamos y entramos allá y le decimos, bola de idólatras, ¿qué están haciendo aquí? Venga, arrepiéntase ustedes que están haciendo, vea, eso es lo malo, se están dañando sus cuerpos, prefieren hacer esto en vez de buscar de Dios, que los ama, que los cuida, pues ¿qué estamos haciendo? Mandándoles fuego así, ¿sí? Y no haciendo realmente lo correcto, ¿sí? Y ahí es realmente donde empezamos a hacer algo mal. Por eso no debemos de andar poniéndonos un hábito o una vestidura de santidad, ¿sí?
con el que yo digo, yo critico, yo juzgo porque yo soy la perfecta, la que sabe. No, más bien que hemos de ir con una actitud eh, de entendimiento, una actitud de amor, una actitud donde yo no sea el que esté diciendo o esté criticando a los demás, ¿no? Y lastimosamente esto sí que pasa en las raíces hebreas, porque pues tratan de sacar muchas cosas que están fuera de las escrituras, por lo menos hay muchos que dicen de cuanto al nombre eterno. Si nosotros no decimos bien el nombre del Eterno, ya la salvación se va a perder. Pero pues realmente a lo largo de las escrituras no encontramos cómo se dice realmente el nombre del Eterno. Es difícil conocerlo, ¿cierto? Como para decir que de ello depende la salvación. Depende la salvación de que si nosotros seguimos sus principios, su carácter, todo lo que Él nos mostró a través de su Hijo. Eso es una cosa muy diferente, ¿cierto? Porque ya estamos haciendo lo de Él. Entonces, esto es algo que podemos provocar si no hacemos este principio, ¿sí? Cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a demandar ciertas cosas, cuando empezamos a enseñarles ciertas cosas y lo que hacemos es que ellos empiecen a pisotear lo santo, ¿sí? Empiecen a tergiversar las cosas, empiecen a dañar las cosas, incluso provocar que ellos empiecen a blasfemar de las cosas de Dios, ¿sí? Y eso a veces nosotros lo hacemos cuando estamos en casa, ¿sí? Dejamos de hacer las cosas también. Tenemos ciertas actividades en las casas, cierta actividad en otra cosa, ciertas actividades en otras. Y a veces nosotros decimos, no, es que estaba tal, estaba haciendo solo estudios de las escrituras, no cociné, no hice no otro, pues ¿qué voy a hacer? Voy a provocar que mi esposo blasfeme de Dios. Porque ¿qué va a decir? No, pues ella prefiere estarse metida en la Biblia, comiendo Biblia, pero a mí me dejó a un lado. ¿Será que eso es el amor de Dios? Pues no, ahí yo provoco también que la otra persona blasfeme de Dios. Eso mismo se hacen en ciertas denominaciones, en ciertas cosas, cuando empiezan a mostrar ciertas actitudes, ciertas cosas que definitivamente no van con respecto a las escrituras y hacen que las personas ya ni quieran volver a Dios, quieran irse en contra de Dios, ¿sí? Entonces, acá es donde tenemos que entender esta parte y es cómo voy a provocar que los perros o a los cerdos se les antoje acercarse a las escrituras. Yo cómo voy a hacer que un gentil, que un extranjero, que alguien que está perdido vuelva y quiera conocer de las escrituras. Pues allí es donde debemos de hacerlo con qué, con hechos, con el ejemplo, con el testimonio más que con nuestras palabras. Que sea nuestro testimonio lo que realmente los lleven, lo que los dirija, lo que ellos entiendan, ¿sí? Lo que ellos vean a través en vez de todas las enseñanzas que nosotros podamos decir a nivel a nivel de hablar, a nivel de decirles o de pedirles y o de regañarles, por lo menos si es en familia, pues que sea más la actitud que nosotros tenemos, ¿sí? Actitud de servicio, actitud de esto, de decirle, ay, sí, yo fallé en este aspecto, perdone mentales, ¿sí? Aceptar nuestros errores, ir y empezar a cambiar todas estas actitudes, pues que hace que los demás digan, venga, este que le picó, a este que le pasó, ¿sí? Entonces empiecen a tener curiosidad por ese cambio que tuvo o que hemos tenido y haga que mejoren la perspectiva de Dios, ¿sí? Digan, uy, no, desde que se convirtió a Dios definitivamente tuvo un cambio positivo, en vez de decir tuvo un cambio negativo, ¿sí? Ay, ya no nos juzga, ya no nos dice, ya no sé qué, nos respeta, nos da el espacio, ¿sí? Son cosas que a veces, sin nosotros entenderlo, sin nosotros mostrarlo bien, Dios puede utilizar esas partes para hablarle a los demás, ¿no?
Entonces acá es donde nosotros vemos que las escrituras es, en vez de acercar a las multitudes, de acercar a todo el mundo, lo que acerca es a quienes, a solo los escogidos. Por eso, cuando nosotros entre más queremos compartir y entre más queremos esto, no muchos van a llegar. ¿Sí? Es de saber eso porque no todos están aceptos a realmente tener un cambio, ¿sí? Sí, a tener un cambio total, ¿sí? Porque ya la gente hoy en día, debido a tanta religión, debido a tanto pastor, debido a tanto líder falso que se ha levantado, ¿sí? Pues ya la gente que dice, yo ya no quiero volver a una iglesia, yo lo he escuchado ya varias veces, yo no quiero saber nada de Dios, ese Dios no sé qué, mire todo lo que me hizo y no sé qué. Lastimosamente eso ha pasado, ¿sí? Por eso lo único que nosotros podemos mostrarles es que, ¿qué? Con amor, con hechos, con actitudes que realmente reflejen un amor totalmente diferente, que es como el que está en las escrituras, ¿vale? Vamos a dejarlo hasta acá, ya nos quedan 7 minuticos, entonces, para no alargarme más, de pronto ya me paso, me embolato y me pasa la hora. Entonces, no sé si hasta acá vamos bien, tengas dudas, preguntas o quieras hacer algún comentario. Este, pues está muy claro el estudio y me dejaste más claro todavía esto de no darle ¿cómo se llama? Las migajas a los perros ni las perlas a los, cerdos, ¿no? Ujú. No lo había entendido y hoy me lo dejaste muy claro. Y de lo demás, bueno, yo creo que tenemos que ser más sensibles al hacer una crítica o un Ujú, juzgamiento, que pues sí es muy clara la palabra, ¿no? Si en la forma que tú midas, serás medido, ¿no? Y bueno, y así lo vamos a hacer, lo vamos a recibir de parte de Dios, ¿no? A ver, venga para acá, ¿no? ujú. Usted hizo esto, juzgó de esa manera y ahora lo voy a juzgar yo. Y híjole, pues va a estar fuerte. Sí, sí. Ahí sí sería, incluso lo dice Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿no? Ahí sí, imagínate, yo nomás de pensarlo, si en el monte Sinaí se le puso la piel chinita a todos los que estaban ahí, le puso la piel de gallina, ¿sí? Temblaron del miedo de realmente de ver el monte Sinaí incendiado, con fuego, con, mejor dicho, relámpagos, truenos, una trompeta sonando fuertemente. Yo digo, ¿qué será el día del juicio? Cuando él esté con ira, cuando él esté bravo, sí, o sea, no, yo, no, definitivamente es como para mejor no correr allí, sino ir mejor para el otro lado, ir para el lado de la misericordia, del amor de él, definitivamente. Y pues que Dios nos ayude a mantenernos firmes, ¿no? Porque definitivamente es lo único.